días y bienvenidos al Huerto de Silverio, amigos. Bueno, hoy estoy entretenido con la poda de mis frutales. Son frutales muy jovencitos, trasplantados aquí el año pasado, y es tiempo de empezar a podar. ¿Por qué? Fundamentalmente por tres motivos. El primero de ellos se trata de formar lo que va a ser la estructura del árbol. Esto es como empezar una casa y empezar por los cimientos. Es esencial comenzar bien para poder llegar a la última planta, ¿verdad? Pues con los árboles, en este caso los frutales, pasa exactamente lo mismo. Tenemos que empezar a formar bien desde el inicio el árbol para llegar a conseguir que luego desarrolle bien, que prospere estupendamente y poder conseguir buenos frutos. Bueno, algunos de vosotros os podréis preguntar si realmente es necesaria la poda en los árboles frutales. Casi me atrevería a decir que más que necesaria es imprescindible. Por supuesto que si no hacemos poda, los árboles van a desarrollar, van a ir creciendo a su amor, pero de una manera que seguramente será irregular, y algunas partes del árbol se van a ver más favorecidas que otras. Entonces, de lo que se intenta con la poda no es de cortar y herir al árbol así porque sí, sino fundamentalmente buscando que tenga un desarrollo y un crecimiento equilibrado. En pocas palabras, es que la savia y la luminosidad que requiere el árbol estén bien repartidas. Y por último, y esencial también, es que le vamos a poder dar una forma al árbol que sea conveniente para el desarrollo que tengamos en nuestro espacio, ¿no? Bueno, hay plantaciones en las que esto no se tiene mucho en cuenta porque los marcos de plantación, es decir, la distancia que hay entre árboles y entre filas de árboles, son muy amplias, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando tenemos un jardín o un pequeño huerto de dimensiones, bueno, más o menos reducidas, sí que es importante ir formando los árboles en función de lo que requieren nuestros espacios. Le dejase desarrollar libremente a su amor, pues me podría encontrar que a la vuelta de 4 o 5 años hubiera ensanchado demasiado, estaría posiblemente entorpeciéndome el paso que tengo entre el árbol frutal y un olivo que tengo allá, o también hacia acá. Entonces, bueno, de lo que se trata es, en pocas palabras, de administrar bien la savia por la cual circulan los nutrientes y los azúcares que necesitan para su alimentación los frutales, el dotarles de buena luminosidad por todas las partes y el que tenga un crecimiento y un desarrollo acorde a nuestras necesidades. Entonces, eso fundamentalmente es lo que yo busco con la poda. Lo que voy a intentar es mostraros cómo podo yo los frutales. Es una forma fácil, sencilla, y voy a empezar desde el principio, es decir, desde que se puede sembrar una semilla y cuando germina y ya empieza su desarrollo, pues al final, que también me lo habéis preguntado bastante en algunos comentarios, ¿no? que tenéis una vara y que no echa ramas y que hay que hacer, ¿verdad? Entonces yo voy a mostraros, aquí tengo dos principios, dos futuros arbolitos de higuera que los obtuve a partir de un acodo aéreo que hice en una higuera grande, en su madre, y desde aquí cómo han llegado los arbolitos hasta este desarrollo y lo que hay que ir haciendo. O sea, esta es la primera poda de formación, desde el inicio. Luego vendrán otras podas, que será la poda, por ejemplo, de mantenimiento y limpieza, otra es la de fructificación, y por último, cuando tenemos ya los árboles frutales, bastante adultos, que van envejeciendo, sería la poda de renovación o rejuvenecimiento, ¿no? Que ahora lo que me interesa es compartir con vosotros cómo se empieza podando un árbol frutal. Así que, bueno, no me enrollo más y os voy a mostrar estas dos higueras que os he comentado y luego ya procederé a la poda de este albaricoque, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello. Aquí tenemos el resultado del acodo aéreo, pero que esto podría haber sido, como en este caso
comenzar su crecimiento a partir de un injerto. Aquí tenéis donde se injertó y aquí ya comienza el crecimiento del árbol. Bien, volvemos a la higuera y veis que prácticamente es una vara. Bueno, pues a una altura del suelo, en este caso, cuando se plante, el suelo será este. A partir de aquí, y a una altura de entre 50 y 60 centímetros, si queremos un pie bajo, es decir, que cuando ramifique el árbol esté en torno a 50 a 60 centímetros, ahí le damos un corte, de manera que siempre los cortes en bisel y hacia el lado contrario de donde pueda estar la yema. En este caso no había ni tan siquiera yema cuando di el corte hace apenas 15 días y a partir de ese corte hacia abajo empezarán a salir yemas. Aquí ya tenemos una, aquí abajo por el tacto atrás tengo otra, aquí hay inicio de otra, en fin, que a partir de ese corte, ese despunte que hagamos en el tallo, van a salir varias yemas. Ya elegiremos las 3 o 4 que más nos interesen. Este es aproximadamente unos 80 centímetros lo que tiene, ya podríamos considerar que es un pie no bajo, sino medio. Si voy a este otro, ya podemos apreciar que de donde se le dio el corte al eje principal han salido 2 ramas principales. Y de hecho había salido una tercera más. Está en este otro lado, pero desgraciadamente se secó. Después de abajo ha crecido otro tallito, de hecho ya también ha comenzado a despuntar. Ahí, como veis, una yema. Bueno, es señal de que si todo va correctamente y desarrolla bien, obtengamos otro brazo más, que ya serían 3 brazos. Es conveniente si podemos conseguir que cada brazo esté a una altura diferente. Es decir, que entre uno y otro, pues si hay 8 o 10 centímetros, estupendo, mejor que mejor. Vamos a meterle mano al albaricoque. Podemos apreciar que ahora mismo tiene, desde la formación de la cruz, 1, 2, 3, 4 y 5. Para mí son excesivas tener 5 ramas principales que en un futuro serán los brazos. Yo considero que con 3 brazos ya está muy bien, porque luego estas ramas principales salgan las ramas secundarias, son las que van a ir de alguna manera cubriendo los huecos que hay entre rama y rama. Si tenemos demasiado número de brazos, ¿qué ocurre? Que luego va a haber mucha densidad de follaje y va a entrar poca luz. Entonces, con 3, a lo sumo 4 brazos, yo entiendo que está muy bien. Yo en este caso voy a empezar eliminando esta primera, que está ya muy descolgada, y voy a dejar en principio estas 4. El año que viene ya veré cómo ha evolucionado y es muy posible que corte esta, que ha desarrollado menos, tiene menos grosor, las otras 3 que quedarían tienen mucho más vigor, están más gruesas, más fuertes, y entonces posiblemente eliminaría la 4ª, la más fina. Pero bueno, eso ya dependerá de cómo vaya desarrollando el arbolito. Si veo que coge también energía y desarrolla y se llega a igualar, pues es posible que deje las 4. Lo primero, como siempre os comento, las tijeras que estén limpias, bien afiladas y desinfectadas. Así no tenemos riesgos de que por los cortes luego pueda entrar enfermedades provocadas por hongos o bacterias. Y vamos a ello, sin miedo. Como hemos dicho, la rama que está más despegada es la primera que vamos a eliminar. Así que damos un corte. Aquí daremos un poquito luego de pasta cicatrizante para proteger la superficie. Y ahora ya, como tenemos 4 ramas principales, a diferente altura, como os he comentado antes, están estupendas. ¿Por qué es conveniente que los brazos o las ramas principales salgan a diferente altura
del tronco. Bueno, pues porque si en un momento determinado algún accidente por viento, por el propio peso del follaje luego y de los frutos, salieran todas las ramas del mismo nudo prácticamente a la misma altura, podríamos correr el riesgo de que pudiese quebrar por ahí y entonces prácticamente al estar todas prácticamente alrededor del tronco, pues nos quedaríamos sin arbolito. De esta otra manera, bueno, podemos tener un accidente en un brazo o en dos, pero siempre nos quedaría algún otro para que el árbol pudiera sobrevivir y siguiera desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, ahora de lo que se trata es que de cada rama principal es cortar aproximadamente, dar los primeros cortes a unos 25-30 centímetros. Aquí ya vino del vivero el año pasado con los cortes dados, ya venían despuntados. Y de ahí emergen nuevas ramitas o ramos que se llaman cuando tienen un año. Ya estos ramos al segundo año se convierten en ramas. Bien, si vemos el árbol separándonos un poco, vemos que está muy descompensado. Tiene estos dos brazos más elevados y estos dos los tiene más bajos. Así que con la poda, entre otras cosas, lo que intentamos siempre es compensar y equilibrar el árbol. Así que lo que vamos a hacer es podar aquellas que son más altas, las vamos a reducir en altura y así para el año que viene prácticamente las cuatro pues van a estar muy equilibradas, las cuatro ramas principales o brazos. Así que vamos a irnos por este otro lado y vamos a empezar con este brazo. A partir del corte que hemos hecho, el primer corte en los brazos, ha salido esta rama. Bien, lo que vamos a hacer es que esta rama también siempre a unos 25 o 30 centímetros aproximadamente la volvemos a despuntar como hicimos con la de abajo. Entonces, el despunte conviene que sea siempre por encima de un brote que vaya a romper y se vaya a convertir en una nueva rama. Entonces, en este caso, estaríamos justo por aquí. Dejamos el brote para que el brazo siga desarrollándose. Así que una vez que lo tenemos claro, hay que cortar y sin miedo. Así que justamente por encima, por cierto, cortando siempre en bisel y hacia el lado contrario de la yema o de la ramita que tengamos. En este caso sería así. ¿Veis? ¿Por qué? Bueno, porque si llueve, hay humedad, rocío, cualquier cosa que se pueda depositar en la superficie del corte, bueno, pues por su inclinación va a caer por este lado en la que no tenemos brotes ni yemas. Y esta, sin embargo, pues está libre. Por aquí no va a tener problemas de pudrición. Bien, ahora vamos con este otro brazo. Vamos a bajarlo también en altura. Este otro brazo, vemos que después del primer despunte que hicieron en el brazo principal, por cierto, vamos a ver si se puede ver. Esto es un ejemplo de cómo no hay que hacer los cortes, los que os acabo de decir anteriormente. Cortaron cuando la yema estaba por aquí, el agua podía haber caído por acá, así que lo ideal es, y este tocón, este trozo, pues tiene casi 2 centímetros, lo ideal es dejarle como mucho 1, porque si se puede empezar a pudrir, al final iría bajando y afectaría a la rama. Así que el tocón siempre con apenas 1 centímetro, escaso, entre medio centímetro, poco más. Entonces, este sería cortar hacia el lado contrario de la rama y en bisel hacia abajo. Ahí está. Ya puede escurrir el agua por aquí perfectamente, que no hay mayor problema. Bueno, vamos a la parte superior, la parte de arriba, y lo que vamos a hacer es, igual, sigue la rama y a unos 25 o 30 centímetros aproximadamente, por encima
de una yema, o en este caso, ya de este ramo, damos el corte. Así que vamos a eliminar este tramo y ya vamos a ir igualando en altura. Así que, bueno, pues nada, la parte posterior del ramo, inclinando hacia abajo, y ya tenemos el corte dado. Ahora nos vamos a ir a esta otra, que como veis, bueno, está menos desarrollada, está mucho más fina que estos otros dos brazos, y lo que vamos a intentar es darle vigor. Con la poda lo que vamos a hacer es repartir la savia. Bien, pues lo que vamos a hacer es, primero, estos brotes los eliminamos, este otro también, mucha flor, y que la flor va a absorber muchos nutrientes. Como el árbol es muy jovencito, nos interesan que los nutrientes vayan a parar a la parte vegetativa, es decir, que el árbol evolucione con nuevas ramas, con hojas, para que haga bien la fotosíntesis y que vaya cogiendo energía y crezca con vigor. Así que una vez que ya tenemos el tallo sin brotes laterales, lo que hacemos es que por aquí, por debajo de todo este trozo que va a ser prácticamente flor, pues vamos a dar el corte, de manera que si cortamos por aquí, esta yema de madera que va a producir hojas y esta otra de aquí abajo van a desarrollar y no se van a ver desfavorecidas por la absorción de nutrientes de este tramo de flores. Así que, bueno, pues cortamos, como aquí tengo otra yema atrás, y ya la tenemos. Y por último, vamos al cuarto brazo. Bueno, aquí tenemos ahora, se divide en dos y nos interesa solamente que el brazo siga creciendo. Vamos a coger de las dos la más fuerte. La más fuerte, la más vigorosa y la que más ha crecido es esta. Así que cortamos esta otra. Nos quedan esta, que nos sale hacia afuera, y estas que las vamos a eliminar también, para que precisamente como este brazo también necesita bastante aporte de energía para que se pueda compensar y pueda desarrollar como los dos de acá, pues quitamos las de abajo. Conviene que aunque fueran 3 o 4, elegir cuando salen, una vez que hemos despuntado, esto es al principio, el tronco, elegir aquellas que están más o menos equidistantes, las ramas principales. Es decir, que no haya dos muy juntas, una muy separada, es decir, intentar elegir las que más o menos guarden la misma distancia una de otra. El interior del árbol siempre despejado. En este caso no tenemos ramas interiores porque todavía el árbol está desnudo, pero luego en primavera, pues de estos brotes o de algunos que puedan saliendo, esto ya sería poda en verde, que se llama, sería cuestión de ir eliminando, aunque sea verano, a mitad de verano, por despuntar algunas ramitas, no pasa absolutamente nada, el árbol no lo va a agradecer. Y luego, las ramas que salgan hacia el interior, como por ejemplo, pues aquí tenemos una que se nos va a venir hacia adentro, esta otra también, estas hay que eliminarlas. Ramas que en un momento determinado se puedan entrecruzar, pues también se elimina una de las dos. No interesa ramas cruzadas. Superpuestas, es decir, si esta, por ejemplo, estuviera una debajo de la otra, pues habría que cortar una de las dos. La que más débil, por ejemplo, estuviera, la que más nos interese. Y el siguiente paso será que cuando la prolongación de este brazo, que está ya aquí, pues venga a tener una altura de 50-60 centímetros, será despuntar, y siempre que despuntemos lo haremos por encima, aquí tenemos, por ejemplo, por el corte a medio centímetro de una yema y que la yema salga hacia el exterior, es decir, nos interesa ir abriendo la copa. Esto es como si fuera un vaso. Entonces, siempre que despuntemos, lo hacemos sobre una yema que salga hacia el exterior y siempre con el corte en bisel hacia el lado contrario. Entonces, esto es como si fuéramos haciendo pisos.
Aquí tenemos ya los primeros cortes que se le dieron al árbol. Se despuntaron las ramas principales. De estos despuntes emergieron la prolongación de la rama principal. El brazo sigue creciendo. Por encima de este despunte, el brazo va a seguir por aquí creciendo. Y aquí ya tenemos un piso, aquí el segundo piso. Esta, cuando llegue, como aquí os he comentado, a una altura de 50-60 centímetros, la volveremos a despuntar a otros 25 o 30 de acá, y así sucesivamente, al menos hasta que el árbol tenga 4 pisos. Yo lo que hago, lo ideal es que a partir ya del cuarto piso, si cada tramo tiene en torno a 25 centímetros aproximadamente, pues estamos hablando de que ya va a ser 1 metro, poco más de 1 metro. Y otros 80-90 centímetros de abajo van a ser cerca de 2 metros. Así que si le dejamos una copa de otro medio metro, 60 centímetros, el árbol puede llegar a tener una altura de unos 2,5 metros. Yo creo que un árbol frutal con 2,5 metros está estupendo, porque casi no vamos a tener que subirnos a una escalera para coger los frutos, lo vamos a tener muy a mano. Bueno, ya para finalizar, os comento, que hasta ahora no lo había hecho, que el tiempo ideal para hacer la poda es a finales del invierno. Bueno, esto ya casi que tampoco se puede aplicar, porque con el cambio climático, ya os comento que estamos a 1 mes de acabar el invierno y tenemos un tiempo prácticamente primaveral. Hace 8 o 10 días estuvo pues 10 días helando todas las noches. Deja de helar y estamos con 22 grados. Esto es una locura. De hecho, ya veis que todos los brotes prácticamente es como si fueran primaverales y quedan 4 semanas para acabar el invierno. Pero bueno, normalmente hasta ahora siempre ha sido el mejor periodo para hacer la poda de invierno, cuando ya el árbol está de reposo vegetativo, que esto es a finales del otoño y durante todo el invierno. Se puede retrasar incluso la poda hasta 1 semana después de la floración, ¿eh? El árbol apenas va a sufrir daños y va a cicatrizar bien. Así que, bueno, espero que me haya podido explicar más o menos bien, que os haya quedado claro, y si tenéis alguna duda, como siempre os digo, me la dejáis en los comentarios o alguna sugerencia. Y para los que no me conocéis y me habéis visto por primera vez o no estáis suscritos al canal, invitaros a suscribiros y formar parte de nuestra familia. Y eso es todo, amigos. Hasta un próximo vídeo. Un abrazo. Hasta pronto.